Que la Biblia dice que el Señor lo hace con pocos y con muchos. ¿Cuánto alaban a Jesús? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Bendecimos a nuestro Dios en esta hora y damos alabanzas a Él. Así que, hermanos, esta tarde quiero agradecer al coro de adoración de la casa, a nuestra querida prima, amiga, hermana, ministro de Dios Santa, que está con nosotros, a cada uno de ustedes que están aquí. Que el Señor me los bendiga. Aquí no ponemos, muchas veces nos llenamos, otra vez estamos vacíos, pero nosotros, la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Así que nosotros lo gozamos con pocos o con muchos. Gloria a Dios. Ayer teníamos 50 niños aquí. Ya hay... Amén. Amén. Sí, pero es para todos, ¿verdad? Y tú eres una titana invitando personas, yo lo sé. Pero es un trabajo que tenemos que hacer todos para que otros disfruten, y sabemos que otros escuchan. A otros se les ponen trabas. Personas que habíamos invitado no han venido. Gloria a Dios, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Hermano, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas? ¿Han peleado alguna vez? Dígame, que así yo me doy cuenta. No me venga a decir que usted es un santo que nunca ha peleado, ni ha tenido problemas ni pleitos. Mira cómo me miran a mí. Alaba lo que vi. Porque nuestra naturaleza es como pecaminosa, ¿verdad que sí? Y dice la palabra que estábamos vendidos aquí al pecado, pero que Cristo Jesús vino ¿a qué? A reconciliar al hombre que estaba peleando ¿con quién? Con Dios. Es el pleito del huevo y de la piedra, que el huevo va a perder siempre. Nosotros podremos impacientarnos, incomodarnos, pelear con el Señor, pero ese pleito lo tenemos siempre perdido. Ahora bien, como Él es un Dios de misericordia, un Dios de amor, en su misericordia, en su amor, en su bondad, en su gracia, nosotros hemos sido aceptados en su presencia, delante de su presencia, y aunque estemos enojados con Él, Él no está con nosotros. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuándo adoran al Señor? Denle un aplauso a ese Dios, porque Dios es diferente a nosotros. Nosotros nos enojamos y nos damos la espalda y no lo buscamos y creemos que estamos haciendo algo con eso. ¿Cuándo adoran a Jesús? Yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, hay un amigo que es como un hermano que nos criamos desde chiquito ahí en Punta de Garza, se llama Ángelo, y nunca nos habíamos peleado, nunca nos habíamos puesto enemigos. Mire, hermano, no hemos puesto ni que enemigos, y antes uno se hacía enemiguito de que dándole el dedo chiquito. ¿Cuántos saben cómo es? De que el dedo chiquito, y ya ni que eran enemigos, pero era una cosa terrible. Y di que amiguito otra vez con el dedo. O sea, como que ese dedo es la llave de la amistad y de la enemistad. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a hacer un ejemplo. Y le hacían así, miren. El enemiguito no me habla y le retorcían el dedo que le dolía. Porque sí, era duro. Miren, hermano, no saben ustedes cuántas cosas uno pasa siendo muchacho, cuántas cosas uno tiene que ver como en nuestro paso por esta tierra. Pero yo, como no sabía estar enemigo, cada vez que yo me veía con Ángelo que nos chocábamos de frente, teníamos que mirar la cara porque nos reíamos. ¿Cuándo están aquí? Así hace el Señor con nosotros. Nosotros es que nos enemistamos con Dios y el Señor nos mira y se ríe de nosotros. Pero Él se ríe con compasión, con misericordia, porque sabe que nosotros, en nuestra ignorancia, bajo nuestra ignorancia, alaba lo que dice. Nosotros creemos que hacemos algo o hacemos algo enemistándonos con Dios. Y realmente, aunque Él nos ve con brazos de amor, nos deja sufrir las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra rebelión, de nuestra maldad. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto adoran a Jesús? Así es que, hermano, es una ignorancia usted enemistarse con Dios. Pero a través de nuestra vida hemos pasado por procesos en los cuales nosotros nos hemos visto envueltos en problemas, dificultades. Yo les he contado a ustedes que 3 personas tuvieron al matarme en San Pedro de Macorís. Y que después de ese tiempo yo conversé
convertido, mucho tiempo ya vi uno de esos jóvenes y me subió un calor desde abajo hacia arriba que lo que quería era saltar donde yo estaba encima de él. Y lo único que dije fue: Espíritu Santo, ayúdame. Para no permitir que el hombre viejo salga y entonces quite al hombre que Dios pone en nosotros. Porque el Señor hace un cambio cuando nosotros le decimos que sí al Señor, le abrimos las puertas para que sea Él quien mora en nosotros y que vaya moldando ese viejo hombre que hay en nosotros, que es orgulloso, que es avaro, que es pecador, que es engañador y todas estas cosas. Dios muda este hombre y pone un hombre nuevo, pero siempre ese viejo hombre quiere saltar dentro de nosotros. ¿Cuánto alaban a Jesús? ¿Cuántos se han enojado? Yo he visto a Papolín y a Rey peleando. Ay. Y ellos se van. Yo dije, bueno, el otro día yo lo vi peleando, que dije, esta gente no se habla más. Y al ratito lo dijo un tipo ahí. Señores, eso es el perdón. Nosotros podemos enojarnos en un momento dado, pero eso no puede quebrar ni la amistad ni la hermandad que hay entre nosotros, porque ese vínculo es Dios quien lo pone en nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. De verdad yo estaba asustado. Yo me vine para acá, lloré y dije, Señor, que esta gente, yo creo que ¿a quién se lo dije aquí en la casa? Yo dije, no se habla más, no se habla más. Al ratito estaban Papolín y Beli como pirulín y pulvoso. Entonces, yo podré tener alguna diferencia con el Padre, porque yo no entienda algo. Yo podré actuar de alguna manera, porque yo o no entienda o quiera entender y esté realmente equivocado. Porque el Señor no se equivoca. Dios no se muda, ni tiene sombra de variedad, ni el hombre para que se arrepienta porque diga algo. Todo lo que Dios hace, lo hace en su estado de perfección. Pero nosotros imperfectamente cometemos errores. Y en la mayoría de los casos queremos culpar a Dios de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones y de nuestros errores. Y cuando nos vienen las calamidades, entonces queremos decir, Señor, ¿por qué? Porque eso es lo que hacemos. Siempre, desde el principio, el hombre ha querido culpar a Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, donde Dios lo había hecho, y dice la palabra de Dios que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. ¿Cuántos adoran a Jesús? Y así vino el primer día, segundo día, y Dios dijo que todo era bueno. Y hace el hombre, pero entonces hay algo diferente que pone en el hombre. La palabra de Dios dice que el hombre, Dios lo hace a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús? Pero inmediatamente el hombre peca, esa gloria con la que estaban cubiertos desaparece de ellos y se quedan desnudos. O sea, que nosotros por nuestras decisiones perdimos esa conexión con el Padre. ¿Cuántos bendicen a Jesús? ¿Cuántos alaban al Señor? Y esa bendición perdida, porque caímos de la gloria al estado pecaminoso, al estado de desconexión, al estado de rebelión en contra del Padre. El hombre siempre que se rebela en contra de Dios, pierde. Diga que está a tu lado, no te rebeles en contra de Dios. Díselo, no te rebeles en contra de Dios. Porque la rebelión lo que trae es consecuencia en contra nuestra. Por eso hay un verso que siempre voy a citar, que el Señor dice que el que pone la mano en el arado, en español te lo voy a decir, que el que entra en este camino y comienza a caminar con Dios, aunque tenga problemas, aunque hayan dificultades, aunque las cosas no te estén yendo como tú te solían ir, sigue hacia adelante caminando, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Alguien debe adorar al Señor.
Alguien debe bendecir al nombre de Dios. Y yo siento al Señor en esta hora porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A Dios no le agrada que usted entre y se salga, porque si te sale está fuera de la protección de Él. Pero si tú aquí con problemas y dificultades sigue caminando, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Bendita sea la gloria de Dios. Alguien tiene que entender lo que estamos hablando en esta hora. Bendita sea tu gloria. Muchas veces ha llegado el deseo de retirarme. Estoy harto, he dicho. Yo lo he dicho. Tengo que ser sincero. Pues Dios ama la sinceridad de corazón. Voy a dejar esto, Padre. ¿Por qué tengo yo que estar bregando con gente? Y que queriendo que gente se salve, con yo salvarme está bueno. Esos son mis pensares en esos momentos. Pero tú sabes lo lindo que es tu ver a alguien que antes mataba, engañaba, violaba, robaba y hacía tantas cosas malas delante de Dios. Bailaba, bebía, mujeriaba, hombreaba y todas esas cosas que terminan en nada, que no son buenas. Y venir a los pies de Cristo. Y tú de ver a esa gente como un corderito aquí saltando y gozándose con el Señor. Solamente el Señor puede hacer eso, hermano. El Señor saca legiones de espíritu de dentro de los cuerpos. Usted no lo puede ver, pero cuando usted toma la decisión, es verdad que ellos vienen y quieren asaltarle. Asaltarle es que quieren hacerle hacer las cosas que antes usted hacía. Pero si nosotros seguimos caminando con el grande, dice que Él camina con nosotros como poderoso gigante. No hay espíritu, no hay diablo, no hay demonio que te pueda ver cuando estamos escondidos bajo la sombra poderosa del Señor. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que temen a Dios. Y el ángel de Jehová le defiende. No hay nada ni nadie que, si no sea que tú lo permitas, pueda hacerte daño a ti, porque Dios está contigo. ¿Cuánto alaban a Jesús? Y quiero contarte esta historia que se encuentra en el libro de Mateo 6, el 9. ¿Cuánto alaban a Jesús? Gloria al Señor. Pueden encender el bombillo, no, que se está poniendo como oscuro ya. Gracias, ese mayordomo de aquí. Mateo 9, del 12 en adelante. La palabra dice en el 2: y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Qué le trajeron a Jesús? ¿Qué es un paralítico? Todos sabemos lo que es un paralítico. Alguien que no puede caminar, ¿verdad que sí? Tendido sobre una cama. ¿Dónde estaba? O sea, usted tenía una parálisis total. Porque si estaba tendido en una cama era porque no podía ni siquiera sentarse. ¿Cuánto adoran al Señor? Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo quiero que tú sepas algo, que este paralítico no es más que uno que tuvieron que abrir el techo para bajarlo donde Jesús estaba. Por eso la Biblia dice que al Jesús ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Sabe lo que es blasfemar? Usted hablar algo que se contraponga a la verdad, a la palabra. Blasfemar es también decir mentiras de algo. Blasfemar es usted creerse que usted es alguien siendo no usted nadie y utilizar palabras que no le están dadas a usted. Pero Jesús era un raboni. Jesús era un maestro, porque ellos mismos, los fariseos y toda la cercanía, le decían maestro, reconocían la autoridad de Jesús, pero ese mismo Jesús le permitieron en el templo leer el libro de Isaías. Como maestro, que en aquel tiempo solamente los maestros, los que enseñaban, los que tenían lugar de posición y autoridad podían utilizar, podían leer la palabra. ¿Cuántos están aquí? Y dice que ellos dijeron: este blasfema.
Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo entonces al paralítico, es el verso 6, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Cuánto alaban a Jesús? Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló. ¿Qué hizo la gente? Se maravilló y glorificó ¿a quién? A Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Padre, te bendecimos, porque tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias, porque los extractos que tenemos de ella nos enseñan a poder vivir una vida más abnegada y más pegada a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús tenía la facultad para perdonar, pero los fariseos no podían entender esto, porque los fariseos, al ser maestros de la ley, al ser conocedores, saben que esta palabra de perdonar pecados le estaba dada solamente a Dios, y que utilizaba a los sacerdotes para que con los sacrificios aquellos que cometían pecados pudieran ser sanados, pudieran ser limpiados, pudieran ser redimidos por el perdón mediante un corderito. ¿Cuánto adoran a Jesús? Pero este viene y perdona pecado sin ofrecer ningún animalito en el altar del templo, ningún sacrificio. Entonces, por eso ellos dijeron que este blasfemaba, porque la potestad de perdonar pecado o pecados la tenía el sacerdote. ¿Pero cómo? Mediante el sacrificio del animalito. Y Jesús le dice a este hombre, sin ningún sacrificio, pero como Jesús era la propiciación, como Jesús era el Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo, o que quita los pecados del mundo, como Jesús sabía que prontamente iba a ser sacrificado para perdón, redención, sanación del ser humano, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Alguien está entendiendo la palabra? Miren, Jesús le estaba depositando los cimientos del reino. Diga conmigo, cimientos del reino. Porque después de Jesús no había que sacrificar animal. Después de Jesús le dio poder y autoridad a la iglesia de atar y desatar. Después de Jesús, el hombre viene a ser una criatura que pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia. ¡Wow! Mi alma alaba a Jesús. ¡Qué privilegio tan grande el Señor puso en las manos de los hombres! La Biblia dice que Jesús estaba reconectando, reconciliando a Dios y al hombre. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Recuerdan lo que hablamos al principio de la desconexión cuando nos enemistamos con Dios? Pero el mismo Dios tomó forma humana, tomó forma de hombre, y vino Él a reconciliar a Dios y al hombre de la separación que había sucedido en el libro de Génesis, o en el tiempo del Génesis. ¿Cuándo adoran a Jesús? Así es que, hermano, cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, yo me imagino la mente de aquellos que estaban allí. Dijeron: pero ¿quién es este que tiene potestad de perdonar pecados, si el único que perdona pecado es el Señor? Pero la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo Dios hecho hombre. Bendita sea la gloria del Señor. Alguien alaba al Señor. Es el mismo con el cual nosotros viviremos por toda la eternidad. Bendita sea la gloria de Dios. Alguien tiene que adorar al Señor. Alguien tiene que bendecir a Dios. Mira, hermano, usted no ha visto gente que cuando andan al lado del presidente andan así, ¿bien?
o más de ahí. Porque andan con el que porta la autoridad. ¿Qué será nosotros andar con Jesús? El creador de todas las cosas. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También dice que todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que hay hecho fue hecho sino por Él. Bendita sea la gloria. Y Él nos llama, mis hermanos, Él nos llama a sus amigos. ¿Sabe lo que significa esto? Que Dios te puso en el lugar de autoridad, pero también en el lugar delante de su presencia. Estar delante de la presencia de Dios día y noche. ¿Y voy yo a desaprovechar esta oportunidad? No voy, de ninguna manera. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Si alguien comete una falta en tu contra, o tú contra él, perdónalo. Porque como estábamos orando ahorita, dice, perdónale como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos están aquí? Estoy entrando en un plano difícil, porque el orgullo no es de Dios. El orgullo hizo pecar a Lucifer, al lucero acogido en el seno de la mañana. Porque a Lucifer se le llamaba lucero, hijo de la mañana. Fue albergado en el santo tribunal, en el lugar del conocimiento de Dios, en el lugar donde solo los tres grandes pueden estar, pero él fue acogido allí. Ahora él no era el lucero de la mañana, sino que pertenecía a ese plano. Dios le permitió estar allí, como nos va a permitir a nosotros estar con Cristo Jesús. Nosotros vamos a estar en un lugar donde solamente los grandes pueden estar. Bendita sea la gloria de Dios, y no importa tu condición o situación en esta tierra. ¿Alguien adora a Jesús? Va a tener que separar los dedos. A ustedes me vienen separando los niños cuando están hablando, ¿verdad que sí? Así que miren a ver. Así es que, hermanos, nosotros poder estar en un lugar que no nos correspondía, porque pecamos, nos separamos del Padre. Pero Jesucristo hizo una obra de reconciliación. El Señor perdonó nuestros pecados. Y miren qué lindo ese muchacho, cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, era lo mismo que decirle, levántate y anda. Solamente que se lo dijo en estas palabras. El perdón conlleva tres partes, y estas son el sentimiento que obra redención, el sacrificio y también la sanidad o salvación. ¿Cómo así? Porque para yo perdonar a alguien, la Biblia me dice, un mandamiento nuevo soy, que os améis los unos a los otros. Pero para yo perdonar, el Señor no me obliga, porque es una decisión en la cual yo tengo que sentir ese perdón hacia los demás. Aún sea la persona que me ofenda a mí, yo tengo que ese sentimiento llevarlo y venir delante de esa persona y decirle, perdóname. Hay gente que son toscos para decir perdóname, pero por lo menos hago un gesto, que la otra persona entienda que usted está buscando ese perdón. El sacrificio, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que el perdón de Dios, por amor a la humanidad, hizo que Él sacrificara al unigénito de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien adora al Señor? ¿Alguien está recibiendo la palabra en esta hora? Pero también ese perdón, nosotros que estábamos separados, nosotros que estábamos quitados de la gloria, nosotros que vivíamos en enfermedad, porque habíamos perdido el lugar, la condición que Dios creó al hombre, porque el pecado lo que trajo fue miseria, dolor, maldad, enfermedad sobre el hombre. ¿Cuántos están aquí? Y por eso ustedes ven que un cuerpo que duraba 600, 900, 800 años, solamente dura 70, 80, 87 y quizá un poco más, porque no duramos mucho.
porque nuestro estado vive en degeneración. El hombre, esta carne, este cuerpo, al desconectarse de Dios, vino en un estado de degeneración. Y a medida que pasen los años, si no encontramos alguna forma de nosotros comer más saludable, más sano, pues nos vamos a morir temprano. En los años 30 y antes, la gente se moría más temprano, la gente no duraba mucho antes, porque quizás no tenía los nutrientes, estamos durando un poquito más. La Biblia dice en el libro de los Salmos que fue dado al hombre que durase 70 años. O sea que si usted llega a más de 70, está viviendo tiempo extra. ¿Cuántos están aquí? No se me ofendan los que están aquí, lo que le estamos diciendo es una realidad. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? No. Tengo porque no quiero que vayan a entender. No, lo que le estamos diciendo es una realidad. Si el hombre, cuando en el tiempo de David duraba 70 años y usted dura 80, 90 años, es una bendición. Ahora, ¿está usted aprovechando ese tiempo de gracia que el Señor nos da? Hay que aprovechar bien el tiempo, dice la palabra, porque los días son cortos. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien adora al Señor? Así que este tiempo no lo desaproveche. El Dios del cielo nos está dando la oportunidad que cuanto a este sentimiento de perdón, ese sacrificio de amor y esa sanidad o salvación, nosotros podamos inferirles el perdón a otros que lo necesiten, pero que podamos también presentarle al Dios de salvación, al Dios que perdona, al Dios que sana, al Dios que salva. Bendita sea la gloria de Dios. Dice el libro de Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo. Oiga, no dice sanará, dice salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Nosotros debemos orar por aquellos que necesitan oración, sanidad, que estén pasando por dificultades, porque hay una obra que Dios ha de hacer. Así es que, hermanos, los pecados son perdonados, todos. Ahora bien, ya entro en una parte en la cual yo quiero que usted entienda algo. Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que significa esto, que nosotros que caemos, que vivimos en este mundo de pecado, cuando